áreas de pedagogía, ciencias de la educación y programas afines de las instituciones afiliadas a nuestra ANEFER es de vital importancia y nos hace juntos reflexionar sobre los desafíos actuales para la formación en pedagogía, ciencias de la educación, educación y áreas afines en estos campos profesionales, desde las experiencias de las instituciones y de los académicos y directivos de las mismas afiliadas a la ANEFER. Dentro de los principios de nuestra organización académica está, por supuesto, la vinculación, pero igual el diálogo entre los programas educativos agremiados, y este diálogo también promueve la discusión del conocimiento académico y de gestión entre nuestros programas educativos. Por estas razones, la temática de hoy nos ocupará en analizar los retos y desafíos de la acreditación de programas de educación superior en el contexto latinoamericano. Sabemos que la evaluación institucional ha sido y es un instrumento de gestión muy importante para el replanteamiento estratégico de las instituciones de educación superior. La evaluación para la acreditación de los programas educativos de la educación superior ha permitido que éstas rediseñen sus propios programas y estrategias de autorreconocimiento y autoevaluación y se hagan partícipes de la evaluación externa con fines de reconocer sus fortalezas y áreas de oportunidad desde las miradas externas de los expertos en el campo. Todo esto para establecer sus líneas de crecimiento y de mejora de la calidad en todos los aspectos. La evaluación para la acreditación ha hecho que las instituciones generen sus propios criterios de calidad y fortalezcan sus procesos y ritmos en búsqueda de la excelencia. Por otro lado, también sabemos que el mundo, y por supuesto en este momento, el mundo ha hecho que la educación se mueva de forma vertiginosa y que las formas sociales y las instituciones educativas tiendan a atender y rediseñar ante estas nuevas emergencias sus formas estructurales, sus criterios de actuación y sus procesos de crecimiento en los contextos locales, nacionales e internacionales, en su propio compromiso social y cultural. Los horizontes sociales, políticos, económicos, culturales, biológicos y de salud como el que estamos viviendo en este momento con la pandemia, y también los medioambientales, plantean retos que inequívocamente impactan en la educación como elemento eje en los modelos que se perfilan para la humanidad de este siglo. Esta experiencia nos toca vivirla, discutirla y actuar. Por esta razón, conocer el tema que hoy nos hace concurrir en esta mesa y conocerlo desde las voces, saberes, conocimientos y sobre todo la gran experiencia de actores como nuestros honorables panelistas del día de hoy, seguramente ampliará las perspectivas de las profesionales y los profesionales de la educación de nuestras instituciones y nos hará reconsiderar a las profesiones de nuestro propio campo educativo. Yo me voy a permitir presentar a quienes hoy comparten con nosotros estas experiencias. Ambos son gentes muy notables en nuestra institución porque son fundadores, son miembros fundadores, son pioneros y gestores incansables de la educación y de la calidad de la educación en nuestro país y más allá de las fronteras de nuestro país. Y sin embargo, y sin duda alguna, el trabajo que ellos han hecho, que han realizado, que están haciendo permanentemente, está impactando de manera directa en las condiciones de mejora de la educación superior en México. Me voy a permitir presentar a alguien muy apreciado por todos los aquí presentes, de manera particular por nuestra gran amiga María Elena Barrera Bustillos. La maestra María Elena es oriunda de Mérida, Yucatán. Su formación inicial básica es de ingeniera química, especialista en docencia, es maestra de educación superior con la especialidad en administración
de Instituciones y Currículum por la UADY, es especialista en gestión de instituciones de educación superior y certificada como coordinadora de procesos de acreditación universitaria por la DUAL. Ha tenido varios cargos en la administración académica, resaltando ser directora de la Facultad de Educación de la UADY, presidenta de la Comisión Académica del Consejo Universitario de la UADY, directora del Examen General de Egreso y Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades, y directora general adjunta de Relaciones Institucionales del Control Nacional de Evaluación para la Educación Superior. En el ámbito de la evaluación, ha destacado brillantemente, y lo vemos siguiendo su huella en las publicaciones que permanentemente ella comparte. Y ella es miembro del Consejo Consultivo de Ingeniería de la Dirección General de Profesiones de la SEP y de la Comisión de Formación y Gestión del Conocimiento de la Alianza FIDEM, del Consejo Directivo Externo del Instituto Tecnológico de la Construcción, del Comité de Pares de Evaluadores Internacionales de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, RIASES, del Comité Académico de la RIASES y evaluadora de proyectos. Fue presidenta del Acuerdo de Lima, integrado por organismos de acreditación y evaluación latinoamericana, y actualmente es directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Este puesto lo ocupa desde el año 2014 a la fecha. Ha recibido varias distinciones, entre las que figuran como participante del programa de intercambio Cooperación entre Estados Unidos y en México en materia de educación superior, visitante distinguida de la ciudad de Columbus, Iowa, en Estados Unidos, y de la ciudad de Veracruz, ingeniero distinguido, el premio de ingeniero distinguido otorgado por las instituciones de educación superior del estado de Veracruz, y doctor honoris causa otorgado por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec en México. Es presidenta fundadora de nuestra asociación, de la ANF, y es autora de 16 artículos, revistas especializadas, 10 libros, 9 capítulos del libro en varios idiomas, tutora de 8 tesis de licenciatura, 44 tesis de posgrado en varias instituciones del país, autora de más de 300 conferencias impartidas en varios países y diseñadora de más de 28 programas educativos de licenciatura y posgrado. Es una de nuestros baluartes en ANEFED. Y bueno, hoy comparte con nosotros esa gran experiencia que tiene en materia de evaluación y acreditación. Gracias. El doctor Benito Guillén Niemeyer. El doctor Benito, nuestro querido amigo Benito, como lo conocemos, realizó sus estudios de licenciatura y maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde además fue profesor durante 42 años. Actualmente se desempeña como rector del Centro Universitario José Vasconcelos y es presidente en el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación AC, el CEPE, del COPAES. También es director del Centro de Innovación y Asesoramiento Pedagógico AC. También participa en estos tiempos en las siguientes organizaciones: en la Fundación Fomento y Calidad de la Educación, donde es miembro fundador y presidente; en el Colegio de Pedagogos de México AC, donde es miembro fundador y presidente, y fue presidente fundador y miembro vitalicio de la Junta de Honor; en la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía, donde es socio fundador y es un miembro activo de los motores que le dan vida a nuestra asociación. En el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación ACCEPE, organismo acreditador autorizado por el COPAES, donde es socio fundador y presidente fundador. Del Consejo de Educación Económica, socio y vicepresidente fundador. Asociación de Responsables de Servicios Escolares Estudiantiles ARCES, socio fundador, presidente fundador y miembro de la Junta de Gobierno, entre otras actividades que el doctor Benito permanentemente está realizando.
En la docencia, él se ha destacado como profesor de la maestría y doctorado del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el ICE de la UAPO. Actualmente ahí participa en esos programas. Es profesor de la especialidad en educación, en el Centro Universitario José Vasconcelo. Ambos tienen una destacada trayectoria y bueno, visten a este evento con sus grandes experiencias. Yo me voy a permitir darle el uso de la palabra a nuestra apreciada invitada, la maestra María Elena Barrera Bustillos, para comenzar. Gracias, María Elena. Todos agradecemos tu participación, sabemos lo ocupada que estás y que hayas hecho el tiempo para estar con nosotros. Entonces, por favor. Gracias, Pablo. Pues un saludo a todos. Agradecerles también la invitación para compartir algunas ideas que luego discutiré con Benito acerca de la acreditación y el contexto mundial que actualmente marca algunos lineamientos interesantes. Me voy a permitir compartir una presentación y tratar de ajustarme a los tiempos establecidos. Ustedes me dirán si ven la presentación. Sí, yo le llamé Desafíos de la acreditación en el contexto actual, un reto para la mejora continua. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar rápidamente del contexto, qué entendemos por calidad de la educación superior, qué desafíos se nos presentan para la acreditación, qué retos entonces tenemos que abordar y algunas conclusiones bastante breves. ¿Qué pregunta yo me haría como organismo acreditador y como instituciones de educación superior? La pregunta clave es ¿qué reto enfrenta la acreditación de instituciones y programas de educación superior considerando la tendencia de medición de resultados, así como los cambios del contexto? Es una pregunta que debe tener una respuesta en el sistema de evaluación y acreditación que acompaña a la Ley de Educación Superior. Si conversamos sobre el contexto global, todos vemos que en el trabajo diario de las instituciones de educación superior, el avance científico y tecnológico está impactando en los procesos formativos. Lo acabamos de ver con la pandemia, cuando vino la docencia de emergencia, cómo nos dimos cuenta de algunas oportunidades que tenemos, como el diversificar la forma y flexibilizar la impartición de programas educativos, la necesidad de formarnos en tecnologías bajo modalidades no convencionales, entre otras, y ese es el contexto global que apoya también la movilidad estudiantil, el intercambio de profesores, la investigación, etcétera. Todo este contexto global apoyado, aunado, incrementado con la pandemia, nos hizo que reflexionáramos como instituciones de educación superior de muchos aspectos que antes no los volteábamos a ver. Y esto es un momento de atenderlos. En el contexto educativo hay ciertos principios que son clave. El primero dice asegurar y lograr la calidad de la educación superior, que sea la principal responsabilidad de todas las instituciones de educación superior y que baje a ser una cultura institucional. El segundo principio es que la educación que le demos a los estudiantes debe ser de calidad y tener en cuenta para qué
contexto los estamos formando y darle todas esas competencias que requieren para un contexto claro de incertidumbre, como es el contexto, el contexto externo de inserción de nuestros egresados. El tercer principio es la calidad debe ser juzgada por qué tanto los programas cumplen las necesidades de la sociedad y le dan certidumbre y confianza a los diferentes actores de la sociedad a los cuales nos confían a sus hijos. Y aquí el cuarto principio habla de que el gobierno tiene un rol preponderante en la promoción y el apoyo de la educación superior de calidad. Es decir, debe tener políticas claras. Estos principios declarados en el 2018 son relevantes para contextualizar el sistema de evaluación y acreditación. También aquí aparece la responsabilidad de las instituciones y de los organismos de acreditación como en mantener un sólido compromiso con la rendición de cuentas. Yo digo que la acreditación es la responsabilidad social que tenemos con nuestros estudiantes, pero también es una rendición de cuentas a la sociedad. Por lo tanto, el sexto principio dice que los modelos de evaluación y acreditación deben ser procesos y contar con herramientas, estándares y medición de resultados de aprendizaje. Es decir, nuestro compromiso con los estudiantes es que se alcance el objetivo general de la carrera y que al final logren el perfil propuesto por el programa educativo y garantizar que ese sea pertinente. Ese es el principio fundamental. Por lo tanto, dentro de este contexto, la calidad de la educación superior requiere de una educación superior flexible, creativa e innovadora. Son los 7 principios básicos. Y ahora vamos a revisar qué entendemos por calidad en la educación superior. Y estas son las características de los sistemas educativos latinoamericanos. No pudiera yo generalizar, pero sí podemos tomar como un ejemplo lo que pasa en México. Primero, heterogeneidad y diversidad. México tiene 13 sistemas educativos, miles de nombres de las carreras, y eso hace una heterogeneidad y diversidad. Además, no hay un marco de cualificaciones para entender cuáles son los mínimos que debe tener una carrera, no restringe los nombres de las carreras y muchos se les da el REBOE o son aprobados y no cumplen lo mínimo requerido. Es decir, no hay políticas públicas, además, para la rendición de cuentas. Cada organismo acreditador o los subsistemas tienen contextos diferentes, de concepciones diferentes del contexto de calidad. Unos piensan que calidad equivale que mis estudiantes salgan bien en el EGEL o que tengan un programa acreditado, es calidad, y no es así. Es más que eso. También faltan incentivos y estímulos para promover la calidad de las instituciones, ambigüedad en los sistemas actuales. Por ejemplo, tenemos un sistema donde tenemos problemas para identificar la diferencia entre lo que hace CIES, lo que hacen los organismos acreditadores, lo que hace CONACYT, y en los 3 casos es evaluación externa de programas educativos, pero cada quien tiene diferentes conceptualizaciones y diferentes formas de hacerlo. Y adicionalmente tenemos muchos mecanismos para obtener el REBOE y
puedes obtenerlo a nivel estatal y hasta municipal y a nivel federal. Y eso también con concepciones diferenciadas. Y hay una tendencia en Latinoamérica para que el gobierno centralice los procesos de evaluación como un mecanismo de rendición de cuentas de las instituciones de educación superior. Eso va en contra de las tendencias internacionales que voy a ir comentando más adelante. Si es así, entonces encontramos 10 desafíos para la educación superior. El primer desafío es generar auténticas experiencias de aprendizaje. Hablamos de modelos conceptuales que dicen que son un modelo basado en competencias y revisamos los mecanismos de evaluación o los resultados de aprendizaje están centrados en mecanismos que evalúan por exámenes o presentan resultados que no verifican que se cumplan las competencias declaradas. Encontramos, como y ahorita con la pandemia más que nunca, la alfabetización digital es un punto débil que encontramos en las instituciones de educación superior, principalmente en los profesores y en los procesos formativos que usamos en los programas educativos. También otro punto que es relevante es que tenemos estructuras organizacionales muy burocráticas que se deben flexibilizar, así como los niveles de gobernanza. Tenemos que mejorar la infraestructura digital para garantizar la educación mixta, que es la que va a prevalecer cuando regresemos a la normalidad. Tenemos que mitigar esas presiones económicas, las instituciones públicas, replantear el rol del profesor a un facilitador de los procesos de aprendizaje que vea en las tecnologías de información y comunicación y en los modelos educativos flexibles un gran reto. Tenemos que fomentar liderazgos institucionales, modelos educativos más modernos, centrados en esas modalidades diversas, en modelos más amplios, más flexibles, más innovadores. Y tenemos algo que aparece puntualmente en la Ley de Educación Superior, vincularnos más estrechamente con los sectores de incidencia. Esos son desafíos generales de la educación superior. Y eso contrasta con lo que se entiende por una institución de calidad. Una institución de calidad es la que tiene programas educativos pertinentes y de calidad orientados al aprendizaje de los estudiantes. Esto es algo que representa, es un rasgo de las instituciones de calidad, que incorpore el desarrollo de competencias blandas, que incorpore los retos de la Agenda 2030, a eso le llamamos pertinentes y de calidad. Que la oferta de programas educativos sea pertinente. No repitamos lo mismo que están haciendo otros, sino que a partir de la vinculación y a partir de los estudios de necesidades podamos ir diversificando nuestra oferta educativa. Una planta académica pertinente, comprometida y actualizada. Modelos educativos orientados a la calidad en la formación de los egresados. Podemos identificar en muchos sistemas la falta de conocimiento del modelo educativo que prevalece, y del modelo educativo hay una brecha con lo que sucede en las instituciones de educación superior. También que una comunidad educativa comprometida con la cultura de calidad es una parte relevante. Eficiencia y respuesta en las tareas es algo que establece la ley en su artículo 60, la Ley de Educación Superior, donde dice que toda institución de educación superior
y las autoridades educativas deben establecer mecanismos para que a través de la evaluación interna y externa de sus resultados se presenten, se establezca su responsabilidad social. Procesos de gobernanza y gestión innovadores es un reto importante de formación de directivos, importante. Un entorno caracterizado por la calidad, la garantía de esa calidad, un sistema de información integral que apoye la toma de decisiones. Eso es un punto que tenemos que recapitular y que tanto Benito como yo lo vemos cuando se hacen las autoevaluaciones donde los datos no coinciden, porque hay una carencia de sistemas de información integral. Ni México tiene un sistema de educación integral porque 911 no representa la realidad. Alianzas estratégicas que permitan la movilidad y la equivalencia sustancial en la formación de una profesión con diversos países, infraestructura moderna, normativa moderna, es decir, una normativa que permita la flexibilidad, que no ponga candados, que no ponga restricciones, sino que al contrario promueva la innovación. Y esto nos lleva a los desafíos de la acreditación. Si nosotros revisamos lo que firmó México en la Declaración de las Naciones Unidas, lo que es la Agenda 2030, donde aparecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos, la educación superior debe formar los recursos humanos que vean, que sean promotores del cambio para atender los 17 problemas más relevantes mundiales. Identificamos que hay poco conocimiento de la Agenda 2030 y que no aparece en los planes de estudio. Esta nueva política de educación mundial nos lleva con la intención de que en la formación de los profesionales se incorporen aquellas competencias blandas que favorezcan la atención de los problemas y que en las metodologías o estrategias de enseñanza que usemos, desarrollemos esas habilidades en nuestros estudiantes. Y esto se cruza con las tendencias del aseguramiento de la calidad. Y las tendencias marcan puntualmente. 1, la evaluación debe estar centrada en resultados de aprendizaje. 2, debe haber transparencia en los procesos y los resultados. 3, debe haber una responsabilidad de la planta académica y un compromiso con la calidad de la planta académica y de las autoridades, tanto de los organismos acreditadores como de las instituciones de educación superior. 4, debe haber trabajo colegiado y participativo buscando siempre la mejora continua, no la acreditación, sino entrar a una espiral de mejora continua de los programas educativos. 5, debe garantizar la legitimidad y el compromiso con los procesos de mejora continua y debe ser parte de la normativa o del trabajo académico. Y 6, debe haber objetividad en ese análisis que debemos hacer y que tiene como responsabilidad la planta académica en las instituciones de educación superior. Esto nos lleva a entender cómo se vincula la calidad con la acreditación. Las instituciones de educación superior formamos personas con las habilidades y capacidades profesionales para atender las necesidades del contexto.
producimos conocimientos para atender los problemas relevantes del contexto o generar nuevo conocimiento. Y somos los actores del cambio social, formamos actores del cambio social y de la innovación local y nacional, tal como dice la Agenda 2030. Es decir, la calidad debe conducir a mejores resultados, entrar a esa espiral de mejora continua y a garantizar el impacto que tenga esa formación en promover la innovación, los cambios en el entorno de incidencia. Para eso, la acreditación es uno de los mecanismos que apoya esto. Es decir, la acreditación puede contribuir a la Agenda 2030 con un enfoque de responsabilidad social. Y esto nos presenta desafíos a la evaluación y a la acreditación. Es decir, la acreditación, los procesos o los marcos de referencia deben orientarse a la medición de resultados y estar acordes a medir lo que deben medir, el logro del perfil de egreso, el logro del objetivo general de la carrera. Deben cumplir criterios de calidad reconocidos internacionalmente para las profesiones, porque no solo formamos pedagogos o formamos licenciados en educación para México, sino los formamos para que tengan un ámbito global, como dicen los objetivos de los diversos programas. Y debemos tener en los mecanismos de acreditación una metodología con rigor técnico internacionalmente equivalente que puede ser adaptable y que pueda demostrar la equivalencia sustancial de la formación de nuestros egresados con los profesionales de la misma área en otros países del mundo. Por lo tanto, los procesos de evaluación y acreditación deben estar centrados en promover la participación activa y reflexiva de todos los actores y coadyuvar a esa mejora continua. Si es así, estos serían los planteamientos básicos para los procesos. Es decir, debemos desarrollar habilidades y competencias de calidad para los estudiantes. Las profesiones futuras establecen que, dado el contexto incierto de ejercicio profesional, es relevante desarrollar y medir las competencias blandas, desarrollar niveles superiores de pensamiento, y eso tiene que ver con los modelos educativos planteados. Y lo que anteriormente había yo dicho, tener procesos de gestión y gobernanza flexibles, un marco de evaluación que utilicemos diversas metodologías modernas, vincular el currículo, el proceso formativo con la investigación y que el profesorado en su ubicación tenga las competencias para dar los cursos. Es decir, por ejemplo, no puedo dar diseño curricular si nunca he diseñado un currículum. Y eso es ubicar en forma pertinente a los profesores en su área de expertise, pero con las competencias que requieren para dar la materia. Esto implica que entremos en los procesos de acreditación en un ciclo de mejora continua, que empieza desde la parte interna de la propia institución y que brinca a la parte externa con los procesos que nosotros conocemos para la acreditación, como es que la institución haga una autoevaluación, que realice una visita con la evaluación externa,
que dictaminemos y digamos si está acreditado el programa y que le demos seguimiento a la acreditación como mecanismos como informes de medio término, visitas de medio término, atención a las recomendaciones, etc. Es decir, los enfoques de evaluación que debemos tener los organismos de acreditación deben conciliar los dos enfoques existentes, la evaluación para la mejora y la evaluación para la rendición de cuentas. Es decir, los modelos de acreditación deben conciliar lo mejor de cada uno de los dos enfoques. Esa es la tendencia internacional para la evaluación y la acreditación. Y eso nos plantea retos. En principio, el primer reto es concebir la calidad de la educación como un punto, como un concepto estratégico. Si ustedes revisaron la Ley de Educación Superior, aunque ahora le llaman excelencia, es calidad, pero en el término en sí no se ve, no se percibe con mucha claridad qué se quiere. ¿Qué se quiere? Entonces, pero lo que sí define es que debe haber una rendición de cuentas y que debe surgir esa rendición de cuentas de la evaluación interna y externa. Es decir, que debe haber una responsabilidad de las instituciones por rendir cuentas a la sociedad y que sea a partir de esa autorreflexión y de la evaluación externa a través de la acreditación o evaluación externa. También implica, hay una línea argumental que tenemos que discutir con una nueva definición de calidad que tiene 6 aspectos. El objeto, su unidad de análisis, sus indicadores, su medición, sus componentes y sus dimensiones. Es decir, reflexionar con los indicadores claves, estándares claves que deben tener los modelos de acreditación. Tenemos que alinear la evaluación externa y la acreditación a la tendencia actual que se orienta a la evaluación de resultados, conciliando lo mejor de los dos enfoques, formativo y sumativo, y garantizar que el modelo de evaluación con fines de acreditación considere como elementos claves, como objetos, como unidad de análisis, las que concebimos como una institución de calidad o que concebimos como lo mínimo que debe tener una profesión considerando los estándares internacionales. Y ahí tenemos una gran brecha en México. Termino diciendo, en el contexto global, se ha determinado, se han puesto en práctica nuevos modelos, cambios, pero sí hay una tendencia que nos marca para la evaluación y acreditación orientada en resultados. Y eso es un compromiso importante que tenemos que concebir. Necesitamos modelos de evaluación y acreditación que no sean checklist, sino que sean modelos de alto impacto, que promuevan la transformación y mejora continua de los programas y de las instituciones de educación superior, modelos de impacto que permitan y muevan a las instituciones y los programas a entrar a esa espiral de mejora continua. Ustedes saben que lo que no se mide no se puede mejorar. Y es por eso que hay una política que dice que si queremos mejorar, tenemos que evaluarnos, porque la evaluación está vinculada a la toma de decisiones. Para terminar, el aseguramiento de la calidad de los organismos de evaluación y acreditación, así como de las instituciones, debe ser un proceso de transformación institucional
orientado a la innovación, centrado a dar respuesta a las expectativas de los estudiantes y de las necesidades del contexto, considerando las necesidades planteadas del contexto nacional y global, y no solo las necesidades actuales, sino también las necesidades emergentes. La pregunta clave que le hacemos a las instituciones y a los organismos de evaluación es: ¿sabemos el camino? ¿Sabemos a dónde queremos llegar? Y esto nos lleva a el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación, que está pendiente y que inicia su consulta en el mes de julio. Muchas gracias. No me pasé. No me pasé. Pablito, tienes cerrado tu micrófono. ¿Por qué no me dice antes, doctor Benito? No, de ninguna manera. Para nosotros es de gran valía el que ustedes compartan esa gran experiencia y esos puntos de vista que tienen en materia del conocimiento sobre la evaluación y las acreditaciones. Esto lo comenté antes, hace que desde nuestros propios campos, desde nuestras propias profesiones, podamos reflexionar y mirar de cara a estos grandes retos que hoy aquí se plantean y que de una manera muy didáctica nos acaba de describir María Elena Barrera. Yo antes no quise hacer una mención importante porque se estaban incorporando a la red algunas personas con algunas dificultades, como suele suceder en este tipo de presentaciones virtuales. Pero yo sí quiero destacar la presencia de las personas que nos acompañan en este conversatorio, sobre todo a las autoridades, a las directoras, a los directores de las instituciones de educación y pedagogía pertenecientes a la ANEFEP, los miembros honorarios invitados a esta charla, por supuesto, a nuestras colegas y nuestros colegas, profesores y profesoras e investigadores de las diferentes instituciones del país, a la razón de ser de nuestra actuación, a los estudiantes que hoy están, a mis estudiantes de la materia de acreditación de programas institucionales del 9º. Me tomo el privilegio de mandarles un saludo. La clase de hoy se las están dando aquí las mejores personas que podían haber dado. Y por supuesto, a la Universidad Autónoma de Nayarit por la facilidad que nos da de utilizar sus recursos virtuales en este momento. Y a María del Carmen Navarro, que está ahí coordinando todo, que es la secretaria de nuestra asociación. Después de la participación del doctor Benito Guillén, estableceremos un momento de diálogo entre ellos y luego estableceremos una sesión de preguntas y respuestas abierta a través del chat de Facebook y también a través de quienes están en la reunión plenaria. Entonces, me voy a permitir darle la palabra al doctor, con su permiso, doctor Benito Guillén. Gracias. Muchas gracias. Desde luego agradezco la invitación. Es para mí un placer estar en esta reunión. A Pablo, su presidente, a Carmen Navarro, la secretaria, poder estar aquí. Y bueno, como ya se ha dicho, fíjense que a mí me gusta mucho hablar después de María Elena Barrera, quien además de que es una gran amiga, ya son muchos años de amistad y de cariño, además de ser pues cómplices en muchas aventuras de carácter académico.
Me da mucho gusto hablar después de ella porque lo que yo tendría que decir es eso mismo. Y ya. Porque Marilena siempre tiene una visión analítica y sintética muy amplia de los asuntos. Ella y yo hemos comentado, pues yo diría que hasta el cansancio, todos estos temas que estamos queriendo abordar el día de hoy. Hasta el cansancio no, porque siempre es muy agradable platicar y comentar con María Elena. A veces hasta discutir, ¿no? Porque en el desacuerdo se da la amistad también, ¿no? Se acrecenta la amistad. Y, voy a continuar con esta misma línea de razonamiento, porque no hay de otra, es lo que nos ocupa y es lo que estamos haciendo. Yo ahora no traigo diapositivas, porque esto, pues porque no la elaboré, ¿verdad? Simplemente no tengo ninguna otra razón que no hice ninguna presentación. Pero yendo a la tradición de luz de la voz, ¿no? Y trataré de ser lo más claro posible. Todo proceso de evaluación tiene un objeto, es indudable, ¿no? O sea, sobre todo cuando estamos hablando de una evaluación formal sistemática, ¿no? No la evaluación que quizás hacemos en la vida cotidiana, pero aún ahí se define un objeto, aunque no se defina un sistema para llegar a ello, ¿no? ¿Cuál es el objeto de evaluación de los organismos acreditadores? Pues desde luego que son las universidades y concretamente los programas académicos que se imparten en esas instituciones. Universidades o instituciones de educación superior en general, ¿no? Y consecuentemente, lo mencionó María Elena, y consecuentemente el objeto de esos programas son los estudiantes. Entonces, el objetivo final o el objeto final de la evaluación con miras a la acreditación de la calidad, pues son los propios estudiantes. Nosotros no perdemos de vista ese asunto. Marilena lo ha expresado muy bien cuando pone los objetivos y los principios del 2030, pues desde luego que lo más relevante de todo ello son justamente los estudiantes, ¿no? Y las universidades. Pero, ¿cuál es la situación de las universidades el día de hoy? Hay una corriente de pensamiento, unas líneas de pensamiento. Ya ven que a nuestros vecinos del norte todo se le da por acrónimos, ¿no? Ellos llaman la situación VUCA, ¿no? O el entorno VUCA. En inglés, en español, el entorno VICA, que habla de los 4 aspectos en los que estamos. Esto lo genera, como siempre, desde la Escuela Militar del Gobierno de los Estados Unidos y en la etapa de la Guerra Fría, ¿no? Pero muy pertinente para nuestro momento, ¿no? Este modelo VICA en español habla primero de la volatilidad, o de la volatilidad, perdón, de la volatilidad. ¿Qué significa? Bueno, que estamos en un entorno de cambio permanente, de cambio acelerado, donde los cambios están rebasando las posibilidades de enfrentar esas realidades. Luego nos habla la I, nos habla de incertidumbre. Obviamente la propia dinámica de esta realidad pues nos está generando incertidumbre. Hoy lo estamos viviendo en nuestro país. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la vida personal, la vida política y específicamente la vida de las universidades? No tenemos una certidumbre del futuro de las universidades. Nos habla de complejidad, la C, ¿no? Es volatilidad, incertidumbre, complejidad. Nada que decir, ¿no? O sea, todos los que estudiamos los fenómenos sociales, pues sabemos que la complejidad es un factor determinante, ¿no? Si la multiplicidad de variables que están incidiendo en un fenómeno determinado, pues lo hace complejo en su comprensión y en su atención. Y finalmente, que para mí es la más importante, es la A, la de ambigüedad, ¿ya? Vivimos, consecuencia de los 3 anteriores quizá, una etapa de ambigüedad.
asociado con la incertidumbre, no sabemos cuál es el rumbo. No tenemos idea de cuál es el rumbo con toda precisión. Tenemos, y desde luego María Elena da una visión que me encanta, que me gusta mucho, pero ese sería, optimistamente, es un escenario deseable. Pero no sabemos si ese escenario deseable es el que realmente vamos a poder enfrentar. Y así viven nuestras universidades, y consecuentemente así vivimos los universitarios, y así vivimos los organismos acreditadores. ¿Hacia dónde va el mundo? Yo digo, ¿qué va a cambiar en las universidades en el futuro inmediato? Hay un artículo, déjenme ver si lo encuentro, hay un artículo de Ramiro Barea, que está publicado en El País, el día 17 de mayo, o sea, es muy reciente, y que nos hizo favor de pasar mi otro gran amigo y queridísimo Rafael Gutiérrez Niebla. Y Ramiro Barea plantea ahí, el artículo se llama Aulas virtuales y contenidos personalizados. Todo nos indica, o de acuerdo con la postura de Barea, todo nos indica que hacia allá va el camino. Es decir, la virtualidad a partir de la pandemia se instaló para siempre. Para siempre. Ya la teníamos. O sea, hay instituciones que han estado manejándose 100% virtual, ¿no? La Universidad Abierta Española, por ejemplo, ¿no? La Universidad Abierta de la UNAM, en fin. Ya hay instituciones que esencialmente su naturaleza es la virtualidad. Pero no así en otros programas, ¿no? Donde la virtualidad llegó y ya no va a perderse. ¿Hacia dónde van las universidades? ¿Qué va a pasar con los alumnos? ¿Van a poder seguir asistiendo a las aulas o asistirán los alumnos a las aulas? ¿Y bajo qué condiciones de asistencia estarán los alumnos en las aulas universitarias? ¿Cómo poder lograr y transmitir los valores institucionales a alumnos sin la presencialidad? Esto es un problema mayúsculo, yo creo que sería digno de emprender una investigación. Y por otro lado, ¿realmente estamos logrando los propósitos formativos desde la virtualidad? O estos, todos lo sabemos, hay una hipótesis por ahí, que ya sé que hay estudios que están generando, si realmente estamos cumpliendo con los objetivos formativos a la luz de la pandemia. Algunos avances de estudios en educación básica nos están diciendo que no, que estamos creando una generación perdida, una generación que no está respondiendo a las expectativas de lo que debiera fomentar el sistema educativo nacional. Les recomiendo el artículo, es interesante. Pero si toda esa incertidumbre, si toda esa ambigüedad de nuestro entorno nos conduce a pensar que, entonces, ¿qué es nuestro objeto de evaluación? Pues nuestro objeto de evaluación siguen siendo las universidades, o siguen siendo las instituciones de educación superior, pero ¿qué tipo de institución es la que tenemos enfrente o es la que vamos a tener enfrente? Podemos aventurar la hipótesis de que ya no va a ser igual, de que la brecha digital y las condiciones del contexto que nos habló María Elena, que son sumamente relevantes, nos va a establecer distintos tipos de instituciones de educación superior diametralmente opuestos. Y entonces, ¿cómo abordar a ese objeto para fines de evaluación y para fines de acreditación? Y aquí surge una pregunta, y solo la pongo como pregunta. La acreditación y quizá para comentarlo, María Elena, a lo mejor podríamos comentar, la acreditación debe decir cómo es una universidad o cómo debe ser una universidad. O bien, la acreditación es una evaluación de lo que es la institución en un momento determinado y en un contexto específico. No sé si alcanzamos a vislumbrar esta ambigüedad, ¿no? O sea, son dos formas de enfrentar el mismo proceso, pero desde situaciones totalmente distintas. Ya mucho se ha dicho que evaluar igual a los desiguales y que evaluar está bien, ¿no? Sí.
podemos criticarlo y podemos señalar. Pero lo más relevante para mí en este momento es cuál es el papel de la acreditación. Normar el desarrollo de las instituciones de educación superior, ponerles las reglas para poder establecer que son de calidad, o atender a las instituciones de educación superior y a partir de su enunciado, decía María Elena, de su modelo educativo, tratar de ver, y de su contexto, tratar de ver cómo están haciendo las cosas y si estas las podemos catalogar como de calidad o no de calidad. Dice la Ley General de Educación Superior, bueno, la acreditación llegó para quedarse, ¿eh? Llegó para quedarse y será inevitable abordarla, ¿no? Inevitable. De hecho, uno de los artículos de la ley señala claramente en el artículo 60, que también citaba María Elena, por cierto, dice, las instituciones de educación superior deberán, es un mandato, no es una sugerencia, deberán desarrollar procesos sistemáticos e integrales de planeación y evaluación de carácter interno y de carácter externo. No hay opciones, punto, no hay opciones. Lo manda la ley, lo mandata la ley, y todas las instituciones de educación superior tendrán que abordar el problema de su planeación y evaluación de manera interna y de a través de agencias externas. La acreditación llegó para quedarse. Bien, dice María Elena, la ley, desde la Ley General de Educación, es más, creo que hasta desde la modificación del artículo 3, no creo, estoy seguro, desde la modificación del artículo 3, la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior, transformaron y quitaron el concepto de calidad y lo sustituyen por el concepto de excelencia. Y cierto, dice María Elena, pues habrá que definir qué es eso. Esa será la primera tarea que todos tendremos que enfrentar. Claro que la ley da una definición que nos deja todavía con un vacío al respecto. Dice que la excelencia académica es poner al estudiante al centro y alcanzar el máximo logro de los aprendizajes. Y ahí volvemos al tema que ya María Elena abordaba, ¿no? ¿Cuál es ese máximo logro de los aprendizajes? Los que define el modelo educativo, los que define el perfil de egreso de la licenciatura en cuestión o del programa educativo en cuestión, en fin. Y luego es el máximo. El máximo son todos, entiendo, ¿no? O sea, en fin. Parte de la tarea que tenemos enfrente es tratar de alcanzar una definición de lo que comparto con María Elena plenamente, una definición de lo que es calidad, quizá ahora entendida como excelencia. Si no, el punto de partida está perdido, ¿no? Está absolutamente perdido, porque no sabemos qué vamos a evaluar si no lo tenemos clarificado. Y entonces, si no sabemos qué evaluar, pues no tenemos objeto, ¿no? Aunque tengamos el objeto, no conocemos los atributos que son susceptibles de ser analizados para emitir un juicio sobre ese proceso educativo, que al final eso es la evaluación educativa. La propia Ley General de Educación incluye 3 conceptos interesantes: cobertura universal, equidad, excelencia y gratuidad de la educación superior. Aunque el artículo es fino a la hora que se define la gratuidad, dice un camino, buscar el camino o la tendencia hacia la gratuidad. Nuevamente, ¿qué tienen nuestras instituciones de educación superior del país para poder alcanzar estas metas que plantea la ley? ¿Realmente tienen el apoyo financiero suficiente para ampliar su cobertura? Habrá que modelar, justamente aprovechando esta coyuntura de pandemia, habrá que modelar sistemas alternativos, innovadores, le llama María Elena, de hacer las cosas para poder ampliar la cobertura del sistema, de las instituciones, pero del sistema y de las instituciones. La respuesta para mí aquí es sin duda. Sin duda, tendrán que hacerlo. Lo que no sé es si van a tener con qué hacerlo. Ya se planteaba,
no solo la brecha digital, sino la infraestructura que asiste, con la que cuentan cada una de las instituciones. Es muy complejo, es muy complicado y claro, yo agradezco, admiro y estoy profundamente sorprendido de la eficiencia del sistema que ha instrumentado en este caso nuestro anfitrión, la Universidad Autónoma de Nayarit. Pero vayamos a la escuela, una escuela particular. Hace rato hablábamos de Campeche, vamos a hablar de una escuela particular en Campeche. ¿Cuenta con estos recursos tecnológicos? Definitivamente no. No, punto. Creo que a María Elena y en el CEPE también nos pasa que vienen con nosotros un alto número o un número determinado de instituciones y nos dicen, oiga, a mí me interesa acreditar. Recordemos que hasta hoy es voluntaria la acreditación en México. Me preocupa el artículo que cité del debe, ¿no? Porque a lo mejor la acreditación deja de ser voluntaria para volverse obligatoria. Y digo a lo mejor, incertidumbre, ambigüedad, porque hasta que no tengamos el sistema, hasta que no conozcamos las reglas del sistema, no sabremos cómo quedarán establecida la acreditación, ¿no? Si con su carácter obligatorio o con un carácter, como es hasta la fecha, optativo. Muchas escuelas llegan, decía yo, algunas instituciones, perdón, el concepto de escuela a veces a los universitarios nos ofende un poco, ¿no? Pero llegan a las instituciones de educación superior y nos dicen, no, me interesa acreditar. Y desde luego que María Elena y los 32 organismos acreditadores lo que les respondemos es, vea el marco de referencia, antes que otra cosa. En su gran mayoría dicen, es que no llego a ese marco de referencia. No puedo iniciar un proceso de acreditación. Me estoy refiriendo más, desde luego, no a las escuelas, no a las universidades estatales, que tienen recursos, muchos más recursos, sino me estoy refiriendo a las escuelas que pueden tener ciertas intenciones por el mejoramiento de su calidad, pero no tienen los recursos ni el tamaño para hacerlo. Y bueno, me dicen, oiga, pues es que no llego, pues llévese mi marco de referencia, por favor, empiece a trabajar en él, y cuando usted sienta que ya tiene lo necesario para someterse al proceso de acreditación, será bienvenido. En el CEPE creemos que ahí empezamos con el proceso de mejora de una institución. El diciéndole, no se someta, usted no va a poder ahorita, pero échele ganas en un tiempo. Y ya tenemos experiencias concretas. No puedo decir nombres de instituciones, pero ya tenemos experiencias concretas en que esto así ha sucedido. Y han obtenido al final la acreditación. Trabajo de muchos años, por cierto, y de muchos esfuerzos, no solo financieros, sino también humanos y físicos para alcanzar estas medidas. Vamos a tener un sistema, lo tendremos pronto. María Elena Barrera tiene, y se intuye en la presentación que nos hizo hoy, ya tiene una visión muy clara de hacia dónde debiera caminar la integración de ese sistema. Y me parece que es muy interesante el asunto, ¿no? Nos quedan las preguntas, no las respuestas. Dije, la acreditación llegó para quedarse. Pero las preguntas, ¿y quién acredita? ¿Cómo acredita? También María Elena hizo una propuesta ahí de cómo debiera, o por lo menos, si no es la propuesta concreta todavía, por lo menos apunta las líneas generales sobre las cuales se debiera caminar hacia un modelo de acreditación. ¿Qué acredita? Porque también, si no, ¿de qué estamos hablando y qué estamos haciendo, ¿no? Y finalmente, ¿para qué se acredita? Fíjense, yo tengo una gran preocupación, este es personal, no puedo hablar a nombre del CEPE ni nada, sino lo hablo a nombre de Benito Guillén, en que al momento en que la acreditación se convierta en un proceso obligatorio, el para qué va a ser para cumplir y no para mejorar. Y eso es altamente preocupante porque se va a convertir la acreditación en un proceso de gestión administrativa más, que no tiene nada que ver con lo que llamemos plan de mejora continua,
plan de desarrollo institucional, programa de aseguramiento de la calidad, como le querramos llamar. Todo eso va a estar porque tengo la obligación de hacerlo. Y no porque decía María Elena, perdón que te cite tanto, María Elena, pero es que dije que yo iba a decir nomás, así es, ¿no? Ya se me fue la idea por ofrecer la disculpa. Lo vamos a convertir en un proceso de gestión y no vamos a convencer, tenemos que convencer a las instituciones de educación superior, y no digo los organismos acreditadores, sino en general, los organismos tenemos una gran responsabilidad, que la evaluación de la calidad tiene un propósito ulterior, más allá del cumplimiento de una norma, o más allá de la búsqueda de un recurso extraordinario, o más allá de poderlo publicitar en mis folletos de promoción. ¿Y cuál es ese propósito ulterior? Cada vez ofrecer una mejor formación. Pero si no tengo la mirada externa, si no está la mirada externa que privilegia lo que estoy haciendo bien y me señala aquello en lo que no estoy del todo bien y puedo mejorar, las áreas de oportunidad, entonces la acreditación va a perder absolutamente significado. Estoy convencido. Ojalá no suceda. Ojalá podamos impulsar a que las instituciones caminen por ese rumbo de la excelencia, por propia convicción y no por imposición. En la medida en que lo hagamos así, o que las instituciones procedan de esa manera, y nosotros, los organismos, ya nos haremos bolas con los lineamientos de los marcos de referencia, ya nos haremos bolas con la definición de indicadores, de dimensiones, de los aspectos que son medibles o si no son medibles, si es cuantitativo o es cualitativo el proceso. Ya nos tendremos que hacer bolas, como dije, y llegar a consenso, llegar a acuerdos. Desde luego, todos tenemos una naturaleza diferente, pero tenemos acuerdos en común, ¿no? Este caso ahorita, María Elena viene del área de ingeniería, no, bueno, viene del área de educación, nomás que se nos cambió de disciplina. Acredita carreras de ingeniería que tienen un entorno diferente, muy diferente, del entorno que tenemos las disciplinas de educación. María Elena lo sabe bien, porque fue directora de la Facultad de Educación de la UAD. Lo sabe muy bien. No es equiparable el proceso formativo que se lleva para unas y para otras. Estoy poniendo los casos dramáticos, ¿no? Que además nos queda muy bien. Porque además ambas somos profesiones de riesgo social. La ingeniería es una profesión de riesgo social y la educación también es una profesión de riesgo social, ¿verdad? A los ingenieros se les caen los puentes, a los médicos se les mueren los enfermos y a los educadores se nos mueren las almas de quienes estamos educando o a quienes tenemos la obligación de educar. Bien, yo creo que concluyo aquí. No sé ni cuánto tiempo ocupé, pues casi el tiempo que tenía asignado. Yo lo agradezco. Hay mucho que caminar. Yo sigo sintiéndome involucrado en esto en este contexto VICA, ¿no? Porque estoy lleno de incertidumbre, porque estoy metido viendo que los cambios van más allá que del momento, de lo que nosotros de momento podemos percibir, y más en estas épocas. Y me surgen infinidad de preguntas. ¿Cómo va a estar el presupuesto para las universidades en el 2022? De ahí depende mucho, de ahí depende mucho. Hay un postulado que se viene haciendo ahora sí que desde los gobiernos neoliberales, pero que el gobierno actual repite, vamos a darles a los buenos. Otra pregunta para la discusión, María Elena, quizás, ¿no? Vamos a premiar las buenas prácticas. Está muy bien. Pero los que no, vamos ahora a polarizar a que los buenos sean mejores y los, entre comillas, malos sean cada vez peores. No lo sé. Es un riesgo.
pero tampoco quiero dejar sin estímulos a los que sí le echan ganas en la vida y se preocupan por lo que es. Muchas gracias, Pablito, muchísimas gracias, María Elena, todos. Ojalá, pues vamos a ver qué pasa. Sí, pues muchas gracias, doctor Benito Guillén. Qué bien, como siempre, en las discusiones de nuestra asociación, esa lucidez y esa complementariedad que se da en las apreciaciones, pues, de todas y todos, centrar el punto de parte de María Elena Barrera desde el conocimiento pleno, muy claro, de las circunstancias y del estado de la cuestión a nivel local, nacional, internacional, con toda la experiencia que trae, sobre todo hacia dónde apunta y qué es lo que tendría que pensarse seriamente ante y frente a cualquier tipo de cambio, y nuestras instituciones en qué tienen que estar pensando desde el momento en que se asumen el reto de someterse a estos procesos. Como yo bien decía, ha sido, si no el más importante, uno de los más importantes para poder establecer sus pautas de gestión en esa búsqueda continua del mejoramiento. Y que al final termina, desencadena en lo que le podemos dar a las generaciones y hacia dónde las vamos a llevar institucionalmente, ¿no? Los profesores tuvimos que asumir el reto y prepararnos cuando se exigió que los profesores nos preparáramos. Los programas tuvieron que evolucionar, tuvieron que rediseñarse, los procesos, las estrategias, las bibliotecas, todo esto que es considerado dentro de los marcos normativos de la evaluación en todos los organismos que acreditan, que participan en esto. Hay muchas preguntas. Benito nos deja didácticamente en un mar de reflexiones, pero más que reflexiones en ciertas pautas de certidumbre de la incertidumbre, ¿no? Porque al retomar estos puntos y mirarlos de cara a esos retos, de cara a las condiciones y sobre todo de cara a la realidad, tanto de la política como de las instituciones, bueno, pues nos hace pensar que tenemos que dialogar más al respecto, acordar más y ayudarnos más en estas comunidades como la de la ANEFEP y en las relaciones que tengamos que establecer para que puedan encontrarse esos caminos, ¿no? Que hoy están planteando horizontes como los que enfrentamos hoy mismo, ¿no? Yo me voy a permitir invitarlos, si ustedes gustan o si no atendemos directamente algunas interrogantes muy interesantes que están llegando, a que pudiéramos pues concretar, tal vez, no concretar, porque aquí no se trata de eso, sino ampliar tal vez algunas de las cuestiones que ustedes mismos acaban de plantear, tanto de un lado como del otro lado. Y yo sí tengo por ahí alguna, como Marilena nos hablaba de competencias blandas, una temática que a mí en lo particular me ha motivado y que estoy tratando de hacer un trabajo al respecto, estoy documentándome y escribiendo. Es una alternativa tanto emergente como urgente en esta nueva realidad. No nueva, es la misma realidad. No me gusta el término de nueva realidad. En esta realidad que tenemos que vivir en un proceso de adaptación del regreso a las aulas, del regreso a ciertas pautas presenciales, porque ya lo acaban de decir ustedes puntualmente, la virtualidad llegó para quedarse y el problema es que las condiciones son totalmente diferentes para que se quede. Entonces, aquí se establecerán pautas todavía de retraso en muchos de los aspectos, de muchas de las instituciones. Lo estamos viviendo, nosotros mismos nos hemos sentado ante una máquina de repente con tantas carencias como nunca las pensamos tener. Y estas competencias se hacen como una gran necesidad para trabajar. ¿Cómo los organismos acreditadores como los que ustedes representan y esa trascendental importancia insertarán o han tomado o considerado que tienen que
ser tomados en cuenta para estos procesos de evaluación. Yo he estado ahí y yo sé que se hace porque he estado como evaluador y he estado como representante de CEPE también. Y sé que se hace por el sentido humanístico de nuestros evaluadores y también porque lo cobija el marco de referencia de este organismo, pero yo me pregunto, bueno, hay mucho que incorporar. Entonces, mi pregunta es para ambos, ¿no? Bueno, en el caso de ingeniería es un requisito que tiene que ser demostrable. Por ejemplo, hay dentro de los atributos o competencias complejas que debe tener un ingeniero, está la comunicación ante distintas audiencias, está la responsabilidad ética y social, está el trabajo en equipo, está la innovación, y los programas tienen que demostrar cómo lo desarrollan y cómo lo evalúan y qué resultados tienen de eso. No es solo decir trabajo en equipo porque trabajan en bolita. No, trabajo en equipo medido por de esta manera y desde un grupo estructurado hasta un grupo multidisciplinario con amplia cooperación. Por eso el modelo de CASEI está centrado en resultados de aprendizaje. Y no es que inferimos esto, sino los programas en el modelo del marco de referencia CASEI se establece que deben ser medidos, desarrollados y evidenciados la ruta crítica para su desarrollo. En caso de CASEI es indispensable porque las profesiones futuras, dado lo que discutíamos Benito y yo, de que es un contexto de incertidumbre, les debemos dar las competencias para adaptarse a diferentes contextos y que puedan aprovechar sus mayores fortalezas para insertarse en un campo laboral ambiguo. Si no les damos esas herramientas, el egresado no va a tener la capacidad de adaptación a los contextos diferenciados. Claro. Y eso es un elemento clave que adicionalmente todos declaramos en los objetivos generales de la carrera, porque todos los planes de estudio empiezan formar integralmente a los estudiantes para un contexto globalizado. Y la pregunta que cuando CASEI les dice, a ver, demuéstrame eso, y no tenemos, luchamos y batallamos con cómo operacionalizar eso y medir eso. Es un punto clave que yo creo que ahí tenemos un papel relevante, las instituciones de educación asociadas a formar educadores, porque lo tenemos que abordar desde el diseño curricular, desde los modelos educativos y desde la formación de profesores. La pregunta es, ¿cómo avanzamos hacia ahí? Ese punto es clave porque nosotros desde ingeniería, yo veo muchos problemas en brechas entre lo que dice el objetivo, lo que establece el perfil de egreso y los modelos educativos. Son como tres mundos aparte. Cuando ese es el papel de los que estudiamos educación, garantizarle en el proceso formativo que hay una vinculación estrecha entre las tres partes. No son mundos aparte. Los modelos educativos deben ser aterrizados y deben permear a todos los programas de una institución. Aparecen valores, aparecen competencias blandas, pero cuando vas al proceso formativo y a los resultados, desaparecieron.
Entonces, esto yo lo veo como un gran reto y que sí los organismos de acreditación debemos fomentar, debemos evaluar y orientar a las instituciones hacia su desarrollo, porque si no dejamos cojos a nuestros egresados. Sí, de No sé, acuerdo. Benito, Sí. si Sí, tú sí, sí. quieras Sí, completar no, algo ahí. no, sí quiero comentar, pero estoy de acuerdo, ¿no? Quizá el punto débil, por llamarlo de alguna manera, de nuestros procesos formativos son estas competencias blandas o las soft skills de los que hablan los norteamericanos, ¿no? Porque en efecto están enunciadas en los documentos, ¿no? En la gran mayoría de los documentos. Y, y bueno, y la pregunta es, ¿y realmente se está logrando todo lo que se dice? Fíjense, yo hice un ejercicio hace unos años con una institución que me invitó a dar una charla. Estaban en proceso de revisar su modelo educativo y atendiendo a ello me tomé el atrevimiento de entrar por internet a distintas instituciones de educación superior que tienen carreras parecidas a las que imparte esta institución, y copié la misión y visión de todas ellas, ¿no? Y copié la de ellos mismos también. Y es sorprendente, bueno, yo ya sabía lo que me esperaba, ¿no? Pero fue sorprendente para los participantes en ese momento, que todas dicen lo mismo, o cambiando de palabras, ¿no? Como dice Marilena, la formación integral para un mundo global, ¿no? Pues nadie dice lo contrario, ¿no? Pero el problema es en qué momento alcanzó esa situación, ¿no? En algunos indicadores, por ejemplo, en algunas incluso categorías que tenemos todos los organismos acreditadores, está lo de educación integral, ¿no? Ayer en un Zoom también con un organismo acreditador de Panamá, decían es que, ¿cómo lo vemos, no? ¿Cómo lo vemos esta categoría? ¿Cómo la abordamos? Pues no es que yo tenga un indicador donde diga que el alumno tiene que hacer deporte, por decir algo, a fuerza, o aprender o someterse a una expresión artística determinada, sino que son justo indicadores que son transversales, ¿no? Que están a lo largo de todo el currículum y de todo el proceso de acreditación. Si no hay un momento específico donde se está cumpliendo ello. Este artículo que yo les mencionaba de Barea, él habla incluso de contenidos personalizados en un futuro. Desde luego nos está hablando de la Universidad Europea, ¿no? Y específicamente de la Universidad Española. Obviamente también condiciones y contextos totalmente diferentes, pero al final hay una esencia de espíritu que es el espíritu universitario, ¿no? El ser de las universidades. Y bueno, yo no imagino más bien cómo manejar contenidos personalizados. La pura flexibilidad, la idea de flexibilidad y flexibilidad curricular, que está prácticamente como una obligación en todas las instituciones de educación superior. Pero cuando revisamos los planes y programas de estudios, encontramos que la flexibilidad curricular se reduce a 5 o 6 materias optativas. Efectivamente. Porque el camino que el alumno tiene que seguir, pues es el camino que está establecido en la institución. En el caso de nuestras instituciones en México y en América Latina, por cierto que yo olvidé mencionar el contexto latinoamericano, pero en América Latina no tenemos la posibilidad de ofrecer 300 asignaturas para una formación de un sujeto, ¿no? Y que el sujeto elija su propio camino y su propia línea curricular sobre la cual va a ir acreditando las asignaturas. No lo tenemos. Es un mito la flexibilidad curricular. Es un verdadero mito. Pero además no podemos cumplir con ello. Yo voy a la Universidad de Berkeley, reviso sus currículos, sus planes y programas de estudios. No es cierto, nunca he estado en Berkeley, pero bueno, si fuera. Reviso sus planes y programas de estudios, así ya lo hice. Y son infinidad de asignaturas. Infinidad de asignaturas. Atomizado.
Nosotros no podemos hacer eso. No tenemos la facultad, la posibilidad de hacer eso. No lo tenemos, punto. Entonces, ¿cómo atendemos a estos dos criterios, ¿no? Realmente, ¿cómo atendemos a esta formación de habilidades blandas? Comparto plenamente el asunto de que estamos teniendo una deficiencia formativa muy importante. Yo tengo años diciendo que una habilidad de pensamiento que no estamos generando en los estudiantes es la heurística, precisamente. En 20 foros, quizá muchos de ustedes me lo hayan oído ya decir. No estamos enseñando a los estudiantes a identificar y resolver problemas. Efectivamente. ¿Ah? Porque la resolución del problema, lo primero que tengo que saber es cuál es el problema, porque si no, ¿cómo lo soluciono? ¿No? Si la identificación de los problemas y la resolución de los problemas es una habilidad que debiera estar permanente en todas las asignaturas que integran un plan de estudios. Yo no pondría una asignatura que se llamara razonamiento heurístico, ¿no? Ni loco, ¿no? Me parece una locura. Pero sí pondría algunas experiencias de aprendizaje que vayan tendientes o tendentes hacia que el alumno sepa enfrentar su realidad. Como decía también María Elena, ¿en qué va a trabajar nuestro egresado en los próximos años? Así es. ¿En qué entornos va a trabajar nuestro egresado en los próximos años? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya los futurólogos y los que creemos en la prospección, pues trataremos de diseñar algunos escenarios futuros para ver si tenemos habilidades, ¿no? ¿Cuántos de los currículum, ahora aquí sí voy directamente a la formación en educación, tienen hoy una fuerte carga del uso de los medios digitales en la educación? Sí encuentro una asignatura por ahí de repente aislada, sí encuentro, hacía el maestro Juan Carlos Mesa una pregunta, dice, bueno, ¿y no van a incorporar esto en los marcos de referencia? Una pregunta que puso en el chat. Pues desde luego que tenemos que empezar a incorporarlo, porque la realidad nos está rebasando. Otro punto, y ya con esto concluye esta participación. María Elena y yo nos conocimos en el seno del Ceneval, en el Consejo Técnico del Ceneval, en la cual estuvimos muchísimos años. Creo que tú también estuviste desde la fundación, ¿verdad? Del Consejo Técnico, María Elena, ¿no? Así es. Estaba Enrique Moreno y otras personas, ¿no? Creo que hasta Ángel Díaz Barriga también anduvo por ahí un tiempo. Bueno, ahí nos conocimos. Y nos piden que estemos vigilando la estructura, no lo hicimos nosotros, pero vigilando la estructura de un examen general de egreso para la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Y uno dice, madre de Dios, aquí sí no hay más que apelar a la divinidad, ¿no? Madre de Dios, ¿no? ¿Cómo poder hacer un examen que integre a estas dos disciplinas? Yo creo que es la primera experiencia formal en que nos sentamos a la mesa profesionales de la pedagogía, profesionales de las ciencias de la educación y de la educación. Y no nos matamos, ¿no? Porque antes se podían sentar juntos, pero se asesinaban unos a otros, ¿no? Y bueno, finalmente se estableció. Pero ¿qué pasó con ese EGEL del Ceneval? Fíjense, esa es mi preocupación anterior, que ya lo planteé anteriormente. Que entonces las instituciones que estaban formando profesionales de la educación dijeron, me voy a alinear al EGEL, porque si no me alineo al EGEL, pues mis estudiantes no van a tener los resultados deseados, ¿no? Y de alguna manera el EGEL, sin proponérselo, porque recordarás, María Elena, la infinidad de discusiones y sombrerazos que tuvimos por ahí, de si el EGEL era normativo, si el EGEL era no sé qué, ¿no? Pero finalmente las instituciones procedieron bien, yo digo, ¿no? Procedieron acorde a su momento. Entonces, vamos a adecuar mis currículums. Estoy seguro que todos ustedes, los directores de las escuelas y facultades que están aquí, lo saben muy bien. Mi diseño curricular voy a revisar el EGEL, o en un momento de la historia ya lo hice. Y pues porque si quiero que mis alumnos, y si va a ser además un criterio mediante el cual me van a acreditar, porque esto de la medición de resultados basados en el aprendizaje, quizá el único instrumento estandarizado que tenemos en el país para ello sean los EGELs del Ceneval.
Entonces, pues me tengo que disciplinar, ¿no? Al cumplimiento del EGEL. Y, consecuentemente, el organismo acreditador también te va a decir, oye, ¿cómo dices que tus alumnos están logrando su perfil de egreso? Ah, pues porque en el EGEL tenemos tantos puntos y de los que presentan tenemos tantos de excelencia y el nivel de no, ya se me olvidó cómo se le llama, no se le llama reprobación, de no pasar, No pues, satisfactorio. no satisfactorio, es muy bajo. Ah, qué bien, bravo, reuniste tus propósitos. Pero ¿y tu modelo educativo? ¿Pero y tus intenciones en el currículum propio? ¿A dónde se quedaron? Pues mejor que el Ceneval nos pase el plan de estudios que quiere, ¿no? En fin. Mueve a la reflexión, ¿no? Mueve a la reflexión. Desde luego que no es el único criterio para la evaluación por resultados del aprendizaje, ¿no? ¿No? Sin Pero duda. además el EGEL está basado en conocimientos, nada más. Solamente en conocimientos y no contempla las habilidades blandas ni Y los transversales. modelos educativos están centrados ahora basado en competencias. Entonces, no evalúan el objeto de evaluación. Sí. Es Tenemos correcto, es correcto, en efecto. Perdieron el objeto de la evaluación, es correcto. Pues muy bien, muchas gracias por esas reflexiones. Creo que centraron algunas de las preguntas que, por ejemplo, bueno, yo nada más le comento, es que en los últimos tiempos, bueno, aquí en el ambiente académico la información fluye. Las instituciones o muchas instituciones están retomando elementos conceptuales que vienen literalmente marcados en la nueva legislación, Ley General de Educación, que tienen que ver con estos temas emergentes, ¿no? Tanto en la ley, por ejemplo, están metidos en la ley, en la nueva escuela mexicana, en el marco de referencia del PNPC, y bueno, en la Ley General de Educación Superior, ¿cómo son, por ejemplo, estos temas de género, de diversidad, de interculturalidad, de pensamiento crítico, esto que apunta en algunos los esquemas de valores, y están convirtiendo algunas de las pautas de sus modelos, pues para jugar también al son de la política. Entonces, bueno, yo por eso un poco, pues por ahí el problema es de quién va a decir qué y cómo lo va a decir, ¿no? Porque hay conceptos que de repente pueden tender a ser trabajados desde territorios en donde pues no se han desarrollado en algunos esquemas y en algunas universidades. Entonces, son conocimientos en discusión y que, bueno, tenemos nosotros también que considerar desde todos los aspectos, porque son no nada más privilegio de las discusiones en nuestro país, sino preocupaciones mundiales, ¿no? Y lo que se acrecenta ahora con todo este tema de redes, todo está enfocado para allá. Ahorita todo se va buscando en términos de solucionar el problema de la digitalización y la alfabetización digital y los recursos tecnológicos, etcétera. Pero estas temáticas están vigentes dentro de todos los procesos, ¿no? En estos planteamientos que yo creo que por un lado son neo-humanistas y vienen planteados ahí, y por el otro lado son retro-humanistas cuando se refieren a determinado tipo de esquemas de valores, ¿no? Y esto lo digo yo, así lo veo. Entonces, por aquí tenemos preguntas muy interesantes. Perdón por haberme intrometido en la discusión. Son preocupaciones como seguramente todos aquí están. Veo que hay gente aquí ahí está el doctor Salvador Ponce. Lo saludo con mucho afecto a Chava. Tenemos unas que llegaron por WhatsApp, pues perdón, por Facebook. Una pregunta al doctor Guillén. ¿Considera la tendencia expresada por la doctora María Elena Barrera Bustillos sobre la necesidad de evaluar la calidad de los procesos educativos? ¿No será conveniente reconsiderar una evaluación que pondere de las categorías del marco referencial del CEPE? No, esto es para Benito Guillén, que tome en cuenta
los diferentes niveles de incidencia de cada categoría en los resultados, sobre todo en los referidos a la eficacia de la formación, porque hay por ahí algo de incumplimiento de un indicador esencial. Bueno, está en discusión en el comité y de infraestructura y equipamiento que se vincula más a la eficiencia que a la eficacia. Puede llevar a que no acrediten una institución, aunque todos los indicadores esenciales de currículum, investigación y docencia se hayan cumplido. Lo que quiero decir es que todas las categorías tienen el mismo peso de la acreditación y esa no refleja, en su opinión, lo mismo. Doctor. Está apagado tu micrófono, Benito. Gracias por desquitarte de mí. Sí, yo creo que tendríamos que revisar específicamente a qué indicadores se refiere, ¿no? Para poder valorar. Pero en efecto, sí, el modelo del CEP no es un modelo ponderado, a diferencia de otros. Creo que el de CASEI es un modelo ponderado. El de nosotros no es un modelo ponderado, sino es de cumplimiento y no, o no cumplimiento. Y puede ser, no descarto la posibilidad de que a lo mejor por ahí pudiéramos cometer un acto pues de injusticia académica, ¿no? Aunque, bueno, desde luego habría que valorar a qué indicadores se refiere, ¿no? Sí, sin duda. Yo quisiera comentar, Pablo, el objeto de evaluación, lo que acreditamos es el programa educativo y su operación. Por lo tanto, el objeto de evaluación debe ser lo que debe ser el resultado del programa educativo, es decir, el logro del objetivo de la carrera y el logro del perfil del egresado. Y no, por ejemplo, no se puede desvincular la formación integral del perfil de egreso. Entonces, ese debe ser el centro de la evaluación y eso, entender que los profesores son actores del proceso formativo y no se está evaluando la investigación ni su vinculación, sino que también lo hacen en desarrollar las competencias para el egresado. Ese es el papel, es no perder de vista que el objeto de evaluación es el programa educativo y sus resultados, que los profesores somos los actores junto con los estudiantes de poner en práctica ese programa. Por lo tanto, la investigación que se refleja en la mejora del programa, esa es la que cuenta, no la investigación desvinculada. Correcto. Ojo, si nuestro objeto de evaluación es el programa, a eso debo evaluar. Y muchas veces nos perdemos porque estamos evaluando en los profesores qué tantos artículos tengas y no lo que verdaderamente, qué tanto la investigación permea en la mejora del programa, está reflejada en los programas de curso, está reflejada en las competencias de los estudiantes, que ese es el sentido y es un cambio de paradigma. Sí, de acuerdo, yo nomás abundaría. En efecto, a veces la confusión es que la acreditación no es la evaluación de planes y programas de estudio. La evaluación es lo que evaluamos es el programa educativo, donde el plan y programa de estudios es un factor a evaluar. Así es. Importante, sin duda, pero es un factor más a evaluar. Sí. Muy bien, gracias. Hay algunas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, nuestra querida amiga Rosa Lucía Mata, de la UNAM, nos pregunta, dice, en este marco de constantes cambios, donde permea la incertidumbre y la ambigüedad, ¿cómo hacer frente a las demandas que, en honor a la excelencia académica, entre comillas, demandan los estudiantes universitarios cuando se ponen en duda las formas de impartir cátedra, de evaluar los aprendizajes? Dice, ¿qué criterios o indicadores deben estar presentes? Pues esa es una, y hay una que viene de Chihuahua, de la Universidad, de Ciudad Juárez, de nuestra también muy apreciada amiga Socorro Aguayo. Gracias por estar, Socorro, un saludo.
Realmente el EGEL representa aprendizajes adquiridos, representa aprendizajes adquiridos a los que enseñan a responderlo en los cursos que el profesor organiza en unas instituciones. Esas son dos preguntas que me atrevo a leer juntas, aunque se han abordado los dos temas, parece, pero no sé si ustedes gustan abundar algo. Están en la web. Lo que pasa que lo que decía la maestra de la UNAM es lo que se visualiza en las profesiones es, el contexto es de incertidumbre, va a haber una revolución en las profesiones, van a ser nuevas profesiones que no son las que actualmente se están dando, y eso, ¿cuál debe ser el impacto en los programas educativos? La flexibilidad. Utilizar flexibilidad, pero entendida como flexibilidad, rutas diferenciadas, trayectorias, lo que decía Benito, un cúmulo de procesos formativos, de materias, que el estudiante lleve rutas diferenciadas, que la pueda llevar en modalidades educativas diferentes, es decir, en línea, presencial, de manera tutorial, pero eso es un cambio de paradigma en las instituciones, que estamos acostumbrados a tener un camino bien definido. Y cuando hablamos de flexibilidad, lo primero que se antoja es cursos optativos, cuando deberíamos pensar cómo flexibilizo un programa, cómo flexibilizo la infraestructura, cómo hacerle con el modelo educativo o el modelo de administración académica cuando ponemos reglas como si repruebas 3 materias, te doy de baja. Si no llevas esta materia está seriada con esta. Entonces, flexibilidad implica rutas diferenciadas, pero también flexibilidad implica reconocimiento de saberes, modalidades diversas en el proceso formativo, como tener una canasta de cursos asociados a un proceso formativo donde el estudiante reflexione de su trayectoria, modelos como los que están usando diversos países del mundo. En México ya hay 2 instituciones que se están acercando a estos modelos. 2 instituciones, una del norte y el TEC de Monterrey, que ya tienen modelos de ese tipo. Pero esto tiene que, aquí sí es muy importante el papel de las instituciones que formamos personas y que adicionalmente nos acuden a nosotros para sus diseños curriculares, modelos educativos, y a refrendar esos grandes compromisos que tiene la formación futura para nuestros egresados. Y la otra pregunta que pregunta si el EGEL mide conocimientos, ¿sí? Mínimos para una profesión, lo que se llama conocimientos mínimos, pero los modelos educativos hablan de competencias, habilidades, etcétera. El EGEL está haciendo un giro a un modelo basado en competencias, pero sin embargo está caminando hacia ahí y solo se está aplicando para la carrera de arquitectura. Muy bien. Muy bien, gracias. Perdón. Sí, la pregunta de Lucía, la verdad no la alcanzo a comprender muy bien. Dice que los y las estudiantes universitarios demandan y ponen en duda las formas de impartir cátedra y de evaluar los aprendizajes. ¿Qué criterios o indicadores deben estar presentes? No sé si son criterios en los marcos de referencia, que desde luego tendrán que empezar a adaptarse a lo que quede que sea las universidades en el futuro próximo, no un futuro muy lejano, ¿no? Entonces, si la pregunta va hacia eso, desde luego que los organismos tendremos que adecuar o poner
en congruencia y en consistencia esta nueva realidad con los marcos de referencia, ¿no? Así es. Y Socorro, a ambas les envío un saludo desde luego, a Lucía y a Socorro. Socorro nos dice, es algo chistoso, dice, ¿realmente el EGEL mide los aprendizajes o los cursos que les dan a los alumnos en algunas universidades para prepararse para el EGEL, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿no? Tiene toda la razón. Hay cursos para que lo primero que les dicen es lee bien. Esa es la primera indicación, porque el alto número de equivocaciones sucede porque no se lee adecuadamente la pregunta. No tiene razón. Y bueno, y también sabemos que hay empresitas, ¿verdad?, que preparan a los chicos para presentar el EGEL o para el bachillerato, también a través del acuerdo 286, etcétera, ¿no? Pues sí, es una realidad. En cuyo caso podríamos asegurar que esa medición de los aprendizajes, pues la verdad es que no es del todo correcta, ¿no? Sí. Y me pregunta, perdón que abuse de la palabra, pero directamente me pregunta Juan Carlos Farías, que hay una tendencia a desaparecer carreras, es cierto, pero también se están generando nuevos empleos y nuevas formas de estilo de vida. ¿Qué opina? ¿Qué opino? Y yo le pediría también su opinión a María Elena. De lo que estoy convencido, Juan Carlos, es que la configuración actual de las carreras, en muy poco tiempo, no diría corto plazo, pero sí mediano plazo, se va a desconfigurar completamente. Yo no creo que podamos seguir con los mismos esquemas que tenemos en las licenciaturas actualmente. Vamos a tener que transformarlas. Quizá áreas como las ciencias de la salud, pues esas prevalezcan en el modelo que tienen, que también es criminal, es un modelo que súper alejado de lo que es el cuidado de la salud y demás, pero bueno. Quizá esas sean las que menos transformen, quizá las ingenierías también sean las que menos se transformen, pero las demás licenciaturas seguramente vamos a ver un panorama distinto. A lo mejor ya hasta desaparecemos las licenciaturas como tales y le llamamos un grado en humanidades o el grado en ciencias sociales, y con la posibilidad de que tú abordes desde tu formación curricular, elijas el camino deseado, ¿no? y te puedas emplear. Porque también coincido contigo, Juan Carlos, ¿no? Perdón que te hable de tú, pero no sé por qué yo no suelo hacerlo. Yo suelo hablar de usted casi siempre. Gracias, Juan Carlos. La realidad laboral es totalmente cambiante. Desde luego, nuestros alumnos en educación que quieren ser docentes, bueno, pues eso, y no digo que no vaya a cambiar, también va a cambiar el sentido formativo que habrá que darles, pero ellos tienen ubicados un nicho de mercado. Fuera de eso, hace poquito, perdón por lo... Es que como estamos en pandemia, luego doy charlas y doy pláticas y como me gusta, entonces pues ni me divierto, entonces pues lo sé. Fue sobre mercado de trabajo de los egresados de Ciencias de la Educación y Pedagogía. Y yo decía que hay dos áreas, por lo menos que vislumbro, hay varias, hay muchas más, pero hay dos áreas que yo vislumbro que son muy importantes en el proceso formativo de los estudiantes y en pocas instituciones las estamos atendiendo. Una es justamente la evaluación. En este país no tenemos expertos en evaluación. No hay expertos en evaluación. Si acaso, por ejemplo, los psicometristas y los pedagogos que están en el Ceneval, pues tengan una expertise en el área de los reactivos, ahí se me fue el nombre, María, los reactivos. Sí, pero basados en fin, en ese tipo de elaboración de reactivos y cómo se califican y validan, ¿no? Pero ahí hay un área de oportunidad laboral que no está explorada o no está suficientemente explorada. La otra es justo la que estamos viviendo, ¿no? Esta situación del uso de los medios digitales en educación, pero del uso en serio, ¿no? No hay una universidad, no es cierto. Hay muy pocas instituciones de educación superior en el área de educación que ofrecen una materia que les permita al estudiante hacer diseño instruccional para plataformas. Y lo que todo el mundo solicita
y nos solicita, me refiero al CEPE, pero también al Colegio de Pedagogos, que por cierto ahí está el presidente, José Antonio Mendoza, oigan, necesito expertos en diseño instruccional. Y pues nosotros decimos, pues perdón, pero conocemos muy poca gente que sea realmente, que uno pueda avalar profesionalmente, y están tapados de trabajo. Tapados de trabajo. Y no los estamos formando a los chicos. Pero ahora nos vamos a aplicar a formar expertos en diseño instruccional. Y a lo mejor dentro de 3 años el diseño instruccional ya ni existe, ya se usa otra cosa, ya va a ser una modalidad diferente. No, si nuestro tiempo de respuesta como institución educativa es muy lento a la realidad laboral. Muy, muy lento. De ahí la importancia de la vinculación, sí, de acuerdo, ¿no? Las universidades debemos estar vinculadas al área productiva, pero tampoco es garantía que por ahí le cumplamos el propósito a los estudiantes, ¿no? Bien, concluyo. Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Marilena, no sé si quisieras agregar tú algo en este sentido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Más que nada, yo diría, y eso tiene mucho que ver con las competencias complejas, en la capacidad de diseñar. ¿Qué cosa diseño? Puede ser un proceso, un modelo, un currículum, pero una la materia. capacidad de diseño es la que hay que desarrollarles, igual que la capacidad de resolver problemas complejos. Esa capacidad es la que hay que desarrollarle, no con apellido. Lo que quiero decir, hay que fortalecer los perfiles de egreso. Creo que es relevante. Sí, pues muy bien, gracias. Hay una pregunta que llegó de Lupita de Guadalupe al respecto de lo mismo, ¿no? Y yo creo que hace rato María Elena decía, bueno, lo primero que tenemos que definir es a qué le estamos llamando competencias, ¿no? O sea, porque ha habido mucha controversia, de repente muchas universidades o profesores, ¿no? Enseñaban cánticos de competencias tobonianas, ¿no? Para memorizar. Entonces, bueno, creo que con esta charla que nos abre tantas preguntas, tantas expectativas, pero que sí nos centra directamente en la preocupación y que nos orienta hacia lo que tenemos que pensar ya desde los planos personales, académicos, como los planos institucionales, en los programas educativos de educación y pedagogía y en las universidades, porque esto nos sitúa en el gran dilema de las universidades frente a todo esto que hoy se presenta, pero si se nos olvida también frente a lo que se avisora en el siglo en el que afortunadamente estamos empezando nosotros a participar. Todavía tuvimos la oportunidad después de la pandemia y a donde tal vez estaremos poniendo algunos pequeños granos de arena para las sociedades del futuro. Esa es la preocupación de la gran utopía de la educación en la que participamos y todos están involucrados y estamos involucrados. Y por eso yo admiro mucho la trayectoria de mis dos amigos, nuestros dos amigos, María Elena, Benito, que hoy estuvieron con nosotros compartiendo con esa amabilidad y a veces pudiera pensarse que se rompe con los protocolos de la formalidad, pero este es el ambiente ANEFEP y por eso nos identificamos tanto, porque tenemos esa afinidad de llevarnos en un plano muy fraterno. Yo les agradezco mucho. Voy a también agradecer a la institución que nos dio la facilidad, la oportunidad, a volver a invitar a que estemos presentes en los conversatorios que van a seguir. Las invitaciones las van a tener de manera muy oportuna a partir de mañana. Ya estamos trabajando en ello y a que participen también las instituciones, a que abran la invitación para que pues, los que no están enterados se enteren de todo lo que se hace, cómo se hace y por qué los que estamos en la ANEFEP somos los mejores, perdón. Mal. Los que estamos ahí son
estamos permanentemente en estos diálogos y discusiones interinstitucionales y en la colaboración para ayudarnos entre pares. Muchas gracias, agradezco mucho a todos. Gracias, María del Carmen, por la coordinación. Gracias a las directoras, directores que estuvieron presentes, a los chicos que estuvieron en Facebook, a los profesores y profesoras que tuvieron a bien acompañarnos. Esto es lo que ofrece ANEFE para ustedes y este es el trabajo de todos los que estamos aquí presentes, que da cuenta de ese compromiso que tratamos de cumplir. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, mi querido De esta Pablo. manera damos por cerrada la primera sesión, el primer evento, magno evento, diría yo, por ustedes, de estas primeras jornadas, y con el apoyo de ustedes se van a enriquecer. Estamos trazando una nueva ruta y adecuándonos también a las facilidades de estos mecanismos que, pues cuando menos le evitan gastos a las instituciones, ¿no? Pues muchas gracias. Yo nomás quisiera decir que ya saben que la formalidad no es lo mío. Entonces, si me invitan, voy a hacer un desorden. Perdónenme también a mí por lo mismo, ¿no? Pero así hacemos, ¿verdad? Nos hacen sufrir. Sí. Bueno, qué gusto María Elena, verlos. un abrazo, un beso, María Elena. Igualmente. Gracias a todos, buenas tardes, buen provecho. A todos. Hasta luego, saludos. Nos vemos. Buenas tardes a todos y a todas. Un abrazote. Abrazos a todos. Hasta luego, buenas tardes y mucho gusto. Seguimos mandando ahí noticias. Leti. Muchas gracias. Gracias. Besote. Abrazos, amiga, un gusto saludarte. Ay, qué lindo, gracias. Igual para ti, Lucy, a todos. ¿Ya no se transmite ya? No, ya. Ay, qué padre. Ya. Oigan, qué bonito Mira, saludo. es cortito el cabello. Perdónenme pero, oigan, Ya perdónenme, estamos fuera del pero aire, todo ya. muy padre, ¿eh? No, yo creo que salió muy bien. Lucía, qué rara te ves, de veras. ¿Cómo está Lucía? Cabello corto. Ya apagó Un la abrazo, cámara. amiga. Estuvo muy bonito, Sí, muy qué buena, rico. mucha buena tecnología, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hay que Muy buena sacarle coordinación. Me agarraron dormida, Benito. Sí, ya vi. Ya se ve. ¡Ah, ya te vimos! Padre. Un abrazote. Ya, muy No le bien. hagas preguntas difíciles a Benito porque ya es que lo pones así como medio mareado. Nunca mente, nunca mente. Benito sabe que le quiero mucho. Igualmente. ¿Verdad, Benito? Claro que sí, igualmente, desde luego. Bueno, pues nos Hasta vemos, pronto. chicos. Gracias, Un va a gusto. quedar en la página para que lo puedan reproducir con estudiantes y los interesados en el tema. Muy bien. Gracias. Bueno, Excelente, Gracias. un abrazote. Bye, bye. Gracias, adiós. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Entonces, Carmen, Listo, bien. nos vemos el viernes entonces. sale pues. Muchas gracias. ¿Qué te pareció? Dale. Todo padre, ¿verdad? Estuvo padrísimo, ¿verdad? Sí, Oye, me hizo sufrir un poco, no salió el encabezadito que había hecho, pero bueno, ya. no importa, Me pero la- mira, yo creo que uno se complementó re bien el Benito a la plática de María Elena. ¿eh? Sí, O sí, sea, sí. me dejó cuadrado los ojos. Y la verdad, pues la Porque parte... aquella planteó lo concreto y abrió las dudas, ¿no? No, muy abrió bonito. hacia... Es que eso es lo padre, pues, o sea, rebasar el discurso formal hacia las reflexiones que se pueden compartir. Muy bonito, Entonces, muy bien. Pues te que agradezco sirva de mucho. pauta para los que sigan. Gracias, eres un Bueno. ángel. Ah. Quiero mucho. Dale, nos vemos el viernes. Bye. Ándale, vamos.